Organizado por Ajubanesto, partimos del aeropuerto de Madrid Barajas Adolfo Suárez con destino Luxor, donde embarcaremos en el Ciela en un crucero de 4 noches por el Nilo, de Luxor a Asuán. El antiguo Egipto fue una civilización que se originó a lo largo del cauce medio y bajo del río Nilo y cuya historia abarca más de 3181 años. El Valle de los Reyes es una necrópolis del antiguo Egipto, en las cercanías de Luxor, donde se encuentran las tumbas de la mayoría de faraones del Imperio Nuevo, dinastías 18, 19 y 20. Ramsés I fue el fundador de la 19ª dinastía, perteneciente al Imperio Nuevo de Egipto. Fue el periodo histórico que comienza con la reunificación de Egipto bajo Amosis I, 1550 a.C. y que termina hacia el 1070 a.C. con la llegada al trono de los soberanos de origen griego. Ramsés I murió después de gobernar por un breve periodo de 16 meses y fue enterrado en el Valle de los Reyes. Su tumba fue descubierta por Giovanni Belzoni en 1817 y se designó como KV-16. Meremptah fue el cuarto faraón de la dinastía 19 de Egipto. Su reinado, alrededor de 10 años, transcurre entre 1213 y 1203 a.C. Meremptah es el 13º hijo de Ramsés II y cuarto de su segunda esposa Isis-Neferu. Fue el destinado a la sucesión debido a la muerte de sus hermanos mayores. El rey murió probablemente de muerte natural, pero no encontraron su cuerpo dentro de su tumba KV-8. En 1898 descubrieron su momia junto a otras 18, dentro de la tumba escondrijo KV-35 de Amenhotep II. La tumba de Ramsés IX, la sexta del Valle, sigue el mismo perfil que el resto de los soberanos de su dinastía, aunque es de dimensiones más modestas que las de sus antecesores. La complicada crisis interna bajo Ramsés IX es un hecho. El faraón tuvo que hacer frente a incursiones de nómadas en sus fronteras, a la falta de ayuda de su supuesto subordinado el virrey de Nubia, y al aumento de bandas de ladrones. Como muestra del desorden que sufría el país, solo hay que observar la propia tumba del rey. En 18 largos años de reinado no llegó a ser finalizada. En el Valle de los Reyes se han descubierto más de 60 tumbas, de las cuales se estima que alrededor de 24 a 30 pertenecen a faraones del Imperio Nuevo, dinastías 18 a 20. Nos permiten visitar las descritas anteriormente, pero también alberga las tumbas de Tutankamón, Ramsés II, Seti I y Tutmosis III. Aquí se muestra un plano de las tumbas identificadas en el Valle de los Reyes. Ubicado en la ribera oeste del Nilo, frente a la ciudad de Luxor, antigua Tebas, el templo de Hatshepsut es parte de la necrópolis tebana. Construido en un semicírculo de acantilados, este templo conmemorativo marca la entrada al Valle de los Reyes. Djeser Djeseru, sagrado de los sagrados, es el nombre del edificio principal del templo de Hatshepsut. Los logros de la reina Hatshepsut son muchos, pero quizás el mayor de todos fue su capacidad para gobernar Egipto durante la 18ª dinastía. Ascendió al estatus de faraón en el Egipto antiguo dominado por los hombres. Su reinado, alrededor de 1473 a 1458 a.C., fue durante una parte particularmente fructífera de la 18ª dinastía de Egipto. Durante su tiempo en el poder, Egipto tenía el ejército más grande del mundo, y las familias gobernantes disfrutaban de un estilo de vida a gran escala. Los colosos de Memnón son dos gigantescas estatuas de piedra que representan al faraón Amenofis III, quien gobernó durante la dinastía XVIII de Egipto. Se encuentran al oeste de la ciudad moderna de Luxor y miran al este, hacia el río Nilo. Las dos estatuas gemelas muestran a Amenofis III en posición sedente, sus manos reposan en las rodillas y su mirada se dirige hacia el este, en dirección al río Nilo y al sol naciente.
Dos figuras de menor tamaño, situadas junto al trono, representan a su esposa Taí y a su madre Mutemuia. Los paneles laterales muestran una alegoría en bajorrelieve del dios de la inundación anual, Api. El templo de Karnak, el gran santuario de Amón, originalmente llamado Ipetisut, o el lugar elegido, se erige como el complejo religioso más grande del mundo antiguo. Durante más de 2 milenios, sirvió como piedra angular del culto y del poder político en Tebas Basset, ahora conocida como Luxor. Los sucesivos faraones compitieron en erigir edificios y obeliscos en Karnak para honrar a Amón, dios principal del panteón egipcio. Más de 30 faraones intervinieron en diferentes partes y momentos de su construcción, entre los años 2200 y 360 a.C., aunque los más destacados fueron Hatshepsut, Seti I, Ramsés II y Ramsés III. En el siglo XI a.C., el poder se dividió entre los faraones, en el norte, y los sacerdotes de Amón en Tebas, en el sur. Uno de ellos, Pinetgemi, hizo erigir en Karnak este coloso. El templo de Luxor, construido en el corazón de la antigua ciudad de Tebas, principalmente por Amenofis III y Ramsés II, estaba unido al gran santuario de Karnak a través de un espectacular bulevar triunfal, flanqueado por esfinges. Anualmente se celebraba la fiesta de Opet, en la que se conmemoraba la unión entre Amón y Mut con una procesión en la que se transportaban las estatuas de ambas deidades, en las barcas sagradas, desde el templo de Karnak hasta el de Luxor. Templo de Luxor, situado en el corazón de la antigua Tebas, a orillas del Nilo, y construido bajo las dinastías XVIII y XIX por los faraones Amenofis III y Ramsés II en honor al dios Amón. La entrada principal al templo está formada por el pilón de Ramsés II, con 6 estatuas colosales de sí mismo, 2 sentados y 4 de pie, pero solo los 2 sentados y 1 de pie se sobreviven enfrente del pilón. También Ramsés II erigió 2 obeliscos de granito con motivo de su jubileo real. El de la izquierda, de 25 metros de largo, todavía está en su lugar original y tallado con los nombres y títulos del rey, mientras que el obelisco derecho, de 23 metros de largo, está en París desde 1836. El templo de Edfu, dedicado al dios Halcón Horus, es el templo mejor conservado de Egipto y el segundo más grande, después del de Karnak, situado en la ribera occidental del Nilo entre Luxor y Asuán. Construido entre el 237 y el 57 a.C. Cruzada la fachada entramos en el patio de las ofrendas o de las libaciones. Era el único lugar del templo donde la población tenía acceso, en fiestas y celebraciones del calendario egipcio, en honor a Horus. El templo estuvo enterrado bajo la arena del desierto durante casi 2000 años, lo que permitió que sus estructuras y relieves se mantuvieran casi intactos hasta su desentierro en 1860. Al fondo del patio y como guardián del templo se encuentra la magnífica estatua de granito negro del dios Halcón con la doble corona, que simboliza la unión del Alto y Bajo Egipto, representando su dominio sobre todo el reino y su papel como protector del faraón. Del patio de las ofrendas pasamos a 2 salas hipóstilas y a continuación una capilla central o sala intermedia, y de ahí al santuario, el lugar más importante del templo.
La última cámara cobijaba la imagen sagrada del dios, y Edfus conserva todavía el naos original, un soberbio tabernáculo monolítico, de granito gris de 4 metros de altura edificado en el 360 a.C. En el centro de la habitación hay una réplica de la barca solar que utilizaban los sacerdotes de Horus para transportar la imagen sagrada del dios. La original fue donada a Francia en el siglo XIX y actualmente se exhibe en el Museo del Louvre. Un elemento novedoso que no tienen otros templos es la adhesión de un pasillo exterior o deambulatorio que rodea todo el templo. El ingeniero francés Edmond Vignard, en unos trabajos topográficos entre 1911 y 1925, descubrió semienterrada en la arena y utilizada como cantera, las ruinas de una antigua construcción. Se trataba del templo de Komombo, que fue rescatado del olvido y la arena entre 1911 y 1925 por el ingeniero y arqueólogo francés Jacques de Morgan, quien realizó labores de limpieza y restauración en el sitio, consolidando las estructuras que corrían peligro de derrumbarse debido a la erosión del río. Komombo es el único templo egipcio simétricamente dividido, con 2 santuarios, 2 entradas y un eje central, y dedicado a 2 divinidades, Sobek, dios cocodrilo de la fertilidad, y Aroeris, el halcón solar. El templo actual fue construido principalmente durante la dinastía ptolemaica. Comenzó bajo el reinado de Ptolomeo VI Filometor 180 a 145 a.C. y continuó hasta Ptolomeo XII, padre de Cleopatra, 80 a 51 a.C. Marcando una línea longitudinal, el templo estaba dividido en 2 partes, cada una de ellas con su propia puerta de entrada, sus salas hipóstilas, sus capillas, etc. La parte derecha del templo fue consagrada a Sobek, la izquierda a Aroeris. La adoración a Sobek, el dios cocodrilo, buscaba apaciguar a estos reptiles comunes en el Nilo y asegurar la fertilidad de las tierras. Se conserva un pozo escalonado llamado nilómetro, utilizado por los sacerdotes para medir el nivel del río y así predecir la abundancia de las cosechas y calcular los impuestos. Los muros del templo contienen relieves famosos que representan instrumental médico y quirúrgico como escalpelos y forceps, lo que sugiere que fue un importante centro de sanación. Cerca del templo principal se encuentra el Museo del Cocodrilo, que alberga momias de cocodrilos sagrados encontradas en la zona. Se continúa la navegación en el barco hacia Asuán y se visita la mezquita El Tabia.